Con el poder que ha conquistado Andrés Manuel López Obrador, se ha creído su propio discurso. Ahora se siente como el modelo de persona que los mexicanos debemos imitar y por eso se ha propuesto la tarea de educarnos. Esta tarea significa que todos los mexicanos pensemos igual que él y que aplaudamos sus dichos y sus hechos. Critica al neoliberalismo, lo que sea que para él signifique, como pensamiento único, pero su crítica aspira a ser el único pensamiento válido. Su propósito es que la sociedad mexicana piense de modo homogéneo según sus ideas. Quien no quiera inscribirse en la sociedad homogénea de López Obrador debe estar dispuesto a padecer la condena de vivir en el campo de la ignominia, del vilipendio, de las acusaciones sin pruebas que el señor de Macuspana emite todos los días contra sus enemigos, a quienes él y sus seguidores llaman conservadores, fifís, neoliberales, neoporfiristas, entre otros adjetivos. Nadie debe cerrar los ojos ante la construcción sistemática del pensamiento homogéneo. Las evidencias se emiten todos los días. Ese pensamiento sale de las conferencias de prensa mañaneras, de los mítines en los que entrega las tarjetas de sus programas sociales y se difunde por medio de una amplia red de comentaristas y acérrimos defensores de todo lo que haga y diga el señor de Macuspana. El presidente de la República y sus fieles voceros se han erigido en los únicos poseedores de la verdad y en los jueces para descalificar a todos los que piensen diferente. Con su pretendida verdad, apedrean, acusan y difaman en las redes sociales a todo aquel o aquella que se atreva a cuestionar al líder. No hay argumentos, basta con decir que tienen otros datos, con afirmar que las cosas no son así, y cuando las críticas no pueden ser evadidas tanto el líder como sus defensores, esgrimen su ya clásica frase, su demoledor argumento y sentencian. Esos que hoy gritan como pregoneros, antes callaron como momias. Advierto que quienes han colocado una red de comunicación para cerrarle el paso a la crítica están construyendo el camino al nuevo pensamiento único de López Obrador, a la nueva única verdad, y esos mismos pretenden que todos rindamos pleitesía al ganso iluminado. Basta con ver los ataques y linchamiento en redes que hace unos días sufrió Broso, el personaje de Víctor Trujillo. Eso que puede ser un gran instrumento, ¿se puede convertir en un arma? ¿Contra quién? Contra los que piensan distinto. ¡Ah, cabrón! Para no sucumbir ante las redes del nuevo pensamiento único, los críticos estamos obligados a diferenciarnos y a expresar nuestras ideas contra viento y marea. Estamos obligados a construir nuestras propias interpretaciones de la vida, nuestras propias ideas, defenderlas y publicarlas por todos los medios a nuestro alcance. Hoy, más que nunca, defender la pluralidad es un acto democrático. Urge demostrar que existen otras formas de pensar, otras ideas que deben ser respetadas, como se haría en cualquier sociedad democrática. Por eso afirmo que quienes queremos un México libre estamos obligados a hacer la diferencia, construyendo nuestras propias interpretaciones de los problemas públicos y nuestras propias propuestas para solucionarlos. Haciendo la diferencia se podrá frenar el pensamiento homogéneo. Para que la democracia no muera, la pluralidad de ideas debe subsistir. Y debe quedar claro que las ideas del señor del Palacio no son las únicas, no son verdades absolutas. Pensando en la diferencia, me llamó la atención la entrevista televisiva que el Grupo Reforma, en su programa Entre Dichos, le hizo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los políticos progresistas e icónicos más conocidos y respetados de México. En esa entrevista, el michoacano muestra varias diferencias ante las políticas que impulsa el tabasqueño. En primer lugar, Cárdenas plantea que para enfrentar el reto de alcanzar el crecimiento económico y el bienestar social, se necesitan recursos, y para que el gobierno tenga los recursos suficientes, requiere aplicar desde el primer año una reforma fiscal progresiva. Para Cárdenas no basta la política de austeridad, la política de los recortes presupuestales, porque es muy limitada, porque los recortes significan quitarle el dinero a unos proyectos para asignarlos a otros, o lo que es lo mismo, tapar un hoyo abriendo otro. No es nada inteligente tratar de resolver un problema creando otros. Los recortes presupuestales es la política de la sábana. La jalas de un lado para tapar a unos a costa de destapar a otros. Para obtener el financiamiento de sus programas sociales prioritarios y para construir sus trenes, su aeropuerto y su refinería, López Obrador ha provocado nuevos problemas. Ha dejado en la calle a trabajadores y sin salario a miles de familias. Ha reducido drásticamente el presupuesto a las estancias infantiles, a los refugios de mujeres maltratadas, al IMSS, a los organismos autónomos, a los municipios, a los centros públicos de investigación científica y al Poder Judicial. Claro, todos los recortes se hacen bajo el argumento de combatir la corrupción, y este discurso se ha convertido en el caballo de
de batalla de la Cuarta Transformación. Otra diferencia que apunta el michoacano es sobre la política de bienestar. No cuestiona que el presidente de la República esté otorgando subsidios a los grupos vulnerables, pero afirma que lo mejor es fortalecer las finanzas estatales para que el gobierno invierta e impulse una política económica que reactive a los sectores industrial y agropecuario, que estimule el crecimiento económico con inversiones públicas y privadas para que se puedan crear empleos. También comentó que para una verdadera política de bienestar se requieren grandes recursos económicos y estos solo se pueden obtener de una reforma fiscal progresiva. Una tercera diferencia con el gobierno de López Obrador es que no se debe perdonar a los corruptos de los gobiernos anteriores. No ve claro en qué consiste la Cuarta Transformación, aunque sí ve que hay el propósito de combatir la corrupción, pero afirma que no debe haber excepciones. La ley se debe aplicar para todos. A quienes sean acusados de corruptos, se les debe comprobar legalmente sus actos de corrupción y si resultan culpables, se les debe castigar. Cuauhtémoc Cárdenas no es el único que tiene ideas distintas. Todos los partidos de la oposición, todas las organizaciones de la sociedad civil, todos los activistas que reclaman la solución de sus demandas han expresado sus diferencias con el pensamiento presidencial. Y aunque las redes defensoras del nuevo pensamiento único intentan apagar la crítica, esta tiene que salir adelante. Lo menos que debe hacer el presidente de México y sus leales seguidores es responder a la crítica con datos, con razonamientos, con argumentos, cosa prácticamente imposible. Solo los gobiernos autoritarios emplean las falsas acusaciones, el desprestigio y la manipulación como método para imponer sus ideas. No permitamos que nos quieran imponer la verdad presidencial como la única. No permitamos que las sábanas de gansos y sopilotas nos sigan dejando al aire. Unamos voces, unamos actitudes, unamos acciones para defender la libertad de pensamiento, la democracia y la pluralidad, como un tesoro para vivir en paz. Mañana puede ser muy tarde. Sigue nuestras redes sociales en Alterno 180. Espero tus comentarios.